vamos a ir, por ejemplo, al segundo trabajo práctico de laboratorio, yo acá lo tengo descargado en mi computadora. Yo les había pedido vía Telegram que ustedes completen esta tabla en la cual pongan la parte cualitativa, ¿sí? Lo que se observa, ¿qué está pasando? Hay un cambio de estado, hay hielo, se derrite ese hielo, queda mucho hielo, queda poco hielo, hay burbujas, las burbujas son grandes, ascienden, se quedan abajo. Y la parte cuantitativa, ¿cuál es la temperatura que me registra a mí en ese tiempo en particular? Para ello, cada uno habrá tomado, como dijo Nahuel, diferentes tiempos. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver un video todos juntos, voy a ingresar yo nuevamente y vamos a ver todos juntos un video y quiero que ustedes me vayan diciendo, abren el micrófono y opinan qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos observando, de qué está pasando con esta situación de este proceso de calentamiento. Estoy ingresando para que lo veamos todos juntos, para también aquellas personas que no lo hayan podido observar, que no hayan podido registrar los datos. Vamos a ir a la primera parte, que es un proceso de calentamiento con alta potencia. Ustedes recuerden que la potencia es la cantidad de energía que se entrega por cada segundo, ¿sí? Acá figura como alto color, como dijo Nahuel, alta potencia. Vamos a comenzar a observar. Tenemos la parte cualitativa, qué está pasando, y la parte cuantitativa, el número, el valor, el registro de la temperatura. Bien, ¿qué podemos observar en un principio de esta situación de laboratorio? ¿Quién nos comenta? Sin miedo acá, ¿eh? Acá somos todos iguales. ¿Quién puede comentar? ¿Qué vemos? ¿Qué observamos? No observamos nada, estamos todos los ojos cerrados hoy, ¿no? Seguimos dormidos. ¿Qué observamos? ¿Qué hay acá? ¿Qué está sucediendo? Un bloque de hielo Hay hielo, hay un montón de cantidad de hielo que está, ¿dónde esto? en un recipiente. Bien, recipiente, muy bien Belén, que es un vaso de precipitados, que está arriba de una base, ¿no? Y que esta base es la que le entrega la energía, ¿sí? A este sistema, podríamos decir que todo esto es un sistema, para poder calentarse, digamos, ¿no? Le entrega energía en forma de calor. Fíjense que va pasando el tiempo, ya pasó 1 minuto 18, ¿y qué estamos observando? Ahora, ¿qué hay? ¿Qué cambió con respecto al principio? ¿Es lo mismo? ¿Vemos exactamente lo mismo? Se ¿O nota hay que una va cambiando diferencia? la temperatura. Bien, va cambiando la temperatura, Génesis. Muy bien, la temperatura está como aumentando, o no sé si está aumentando porque de a ratos también disminuye, ¿no? Como que no aumenta en forma constante. Es más, eso lo podemos ver en la tabla de valores. Y acá, en la forma cualitativa, ¿qué estamos observando? Que de a poco los hielos van cambiando de estado, se van haciendo agua. Bien, aparece mayor cantidad de agua, ¿no? Como nadie agregó agua, evidentemente es el hielo que se está derritiendo. O sea, hay un proceso de un cambio de estado, ¿no? Dice Alex, se está viendo un cambio de temperatura, también se está viendo una transcripción del recipiente, una transpiración del recipiente. O sea, que él nota también que el recipiente está transpirando. Che, pará, bajó la temperatura. Está bajando, le estoy entregando energía y sin embargo la temperatura está disminuyendo de los valores que tenía antes. Raro. Bueno, ¿qué más estamos observando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Voy a adelantar un poquito la imagen para no estar 19 minutos. Che, la temperatura aumenta, volvió a descender. Qué loco esto, ¿no? Papa, 2,2 grados Celsius. De repente parece que lo están enfriando más que calentando, ¿no? ¿Qué observamos? Acá, ¿qué observamos? Que el volumen disminuye también. ¿Qué volumen disminuye? Dale. Sí, está bien, pero ¿de qué? Del hielo. El volumen del hielo. Bien, está bien lo que están diciendo, pero me falta siempre un poco más, como que necesitamos que aclaren un poquito más. Bien, o sea que está desapareciendo el hielo, se está transformando en agua, ¿no? Se está derritiendo. ¿Qué estamos viendo entonces si hablamos de física? Bien, Juan Pablo, un cambio de estado. Estamos notando un cambio de estado, ¿no es cierto? El estado sólido al estado líquido.
¿Qué está pasando con el hielo? ¿Hay hielo? ¿No hay hielo? La temperatura volvió a bajar, mirá. Está re baja ahora, había aumentado un montón y de repente descendió abruptamente. Raro eso. ¿Qué está pasando? Mirá, todavía igual acá hay hielo, ¿no? También acá abajo. Che, mirá, una burbuja. Otra burbuja más. ¿Empezaron a aparecer burbujas? ¿O no? ¿Las ven ustedes o yo estoy mal? Sí, se ven, ¿no? Naomi me dice que sí. Muy bien, se ven las burbujas. Empieza a haber burbujas. La temperatura otra vez volvió a aumentar. ¿Queda hielo o no queda más hielo? Ya no queda hielo porque está en estado de ebullición. Sí, está hirviendo esto. ¿Ha estado de ebullición? Yo acá veo hielo, mirá. ¿Lo ven ustedes acá? ¿El hielo? ¿Ven esta partecita? ¿Lo ven ahí? Che, también aparecen unas Sí. burbujas en la superficie, chiquititas. Deben venir de acá abajo, seguro, ¿no? Se escaparon del fondo y habrán subido esas burbujas. Todavía yo veo hielo. A ver, aceleremos un poquito, aumentémosle la velocidad. Ya como que ahí casi nada de hielo, ¿no? Queda muy poquito de masa de hielo. Vamos a darle un poquito más. Ahí, casi nada. Miren qué poquito, acá lo ven. Chiquitito. Como una escarcha, ¿no? Como nos tomamos un Frozen, esos licuados con mucho hielo. Ya, mirá, no hay hielo. Desapareció el hielo. No hay más. Che, pará, empezó a aumentar la temperatura un montón. Rápidamente. ¿La ven las burbujas acá abajo? En la base del vaso de precipitados. ¿Ven las pequeñas burbujas? Es más, vamos a... Ahí, se están moviendo. Es un poco fea la imagen, profe, dale. ¿Qué querés que veamos? Sí, ahí se ven, se están moviendo, ¿no? Son como unos puntitos que se están moviendo. Ahora vamos a acelerar un poco el video. Che, aparecen también acá ahora burbujas. Empiezan a aparecer burbujas, no hay nada de hielo. Parece que hay viento ahí, ¿no? Porque se mueve lo del fondo. Eso no nos importa a nosotros. Empiezan a haber más burbujas. Vamos a dar un poquito más de velocidad. Fíjense, mucho más burbujeo, ¿no? Empieza a haber muchas más burbujas en la base del recipiente. Sigue aumentando la velocidad, no se detuvo más esa velocidad. Sigue aumentando la velocidad, sigue aumentando la temperatura, ¿no? No la velocidad. Mirá, aparecen muchas más burbujas en el fondo. Hasta si yo no estoy mal, son más grandes estas burbujas, ¿no? Aparecen burbujas más grandes. Che, menos mal que no estoy en la comisión de Nahuel porque este pibe ve cosas que yo no veo. No, sí, se ven ahí o no. A ver, ya está por entrar en estado de ebullición al acercarse a la temperatura de 100 grados Celsius. Bien, Alex, claro. La temperatura está aumentando tanto que, bueno, sabemos que el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Se está acercando, está cerca. O sea que ya hay algunas partículas que empiezan como a hervir, ¿no? Que empiezan a entrar en este estado de ebullición. Vamos un poquito más rápido. Ya vemos un montón de burbujas que se están produciendo, vemos mucho movimiento también, o al menos yo lo veo. Fíjense ahí la cantidad de burbujas que parece que están subiendo, ¿no? Ya las burbujas van hacia la superficie. No se quedan en el fondo, sino que van a la superficie. Es más, se ven muchas burbujas, ¿no? Mucho burbujeo que van hacia la superficie. ¿Lo ven? ¿Lo notan? Hasta fíjense el movimiento que se produce en el agua, ¿no? Las burbujas van desde el fondo hacia arriba. Ahí veo vapor. Hay vapor de agua, ¿o no? ¿Lo notan? ¿Lo ven? Sagrando ahí la imagen. Fíjense como ese vapor. Lástima que hay una imagen atrás en blanco. Se ve como el vapor arriba. Y fíjense cómo se va moviendo las burbujas desde abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, acá sigue aumentando la temperatura, pero no tanto. Se queda ahí la temperatura, ¿no? No sigue. Yo le sigo entregando energía y la temperatura
no siga aumentando. Bien, hasta acá es lo que tuvieron que haber hecho ustedes, ¿no es cierto? Poder colocar, hacer el registro de temperaturas que marcaron. Esto fue lo que pasó en mi caso en particular. Yo obtuve estos valores. Ya les comentó Nahuel que hay un montón de videos. Seguramente a alguno de ustedes les tocó el mismo que me tocó a mí el año pasado. Entonces tendrán los mismos valores y otros serán similares. ¿Sí? Y yo escribí poquitas cosas. Ustedes tuvieron que haber casi completado casi todos los espacios. En algunos quizás colocaban no se observan cambios de repente. Yo puse algunos nada más, burbujeo en la base, burbujeo y vapor a los 16 minutos, ¿sí? No puse mucha cosa, porque mi idea más era charlarla con ustedes mientras que estamos observando el video. Es mucho más rico que nos pongamos a leer las cosas que yo observé, ¿no es cierto? Es más fácil observarlas que leerlas. Como segunda parte, había que graficar, que también se los solicité a ustedes por el grupo de Telegram, que con ese registro ustedes puedan graficar qué pasa con la temperatura en función del tiempo. ¿Qué pasa con la temperatura a medida que transcurre el tiempo? A mí me quedó una gráfica así. Seguramente a ustedes les habrá quedado similar o no, o les quedó muy distinta a la mía. Los quiero escuchar a ustedes, alguien que me comente, alguien que nos comente a Nahuel y a mí acerca de sus gráficas. ¿Les quedó muy distinta esta? ¿Nada que ver con esta? ¿O es más o menos similar? Similar. Es similar, ¿no? Queda similar. A ver, el resto. Similar, Alex. Nada que ver, dice Juan Pablo. Uy, similar, dice Juana. Después podemos de última ver si estás en la compu, cómo te quedó la gráfica. Rosario, similar, es parecida. O sea que vemos una tendencia. Lourdes nos dice lo mismo. Tobías también, bastante parecido. O sea que la mayoría coincide de que quedó bastante parecida. Después podríamos ver los casos particulares, porque quizás un pequeño eh, este, una interpretación quizás distinta. Pero queda más o menos parecida, ¿no? Hay una tendencia que sucede acá, después vemos otra tendencia. Bueno, vamos a hablar acerca de estas tendencias, de estos diferentes momentos que nos debieron haber quedado en las diferentes gráficas más allá de los valores, ¿no? Dice, desde ya que todo el proceso no es igual ni uniforme todo el tiempo. Es más, veíamos como la temperatura iba saltando, ¿no? De repente la temperatura aumentaba, de un momento para el otro disminuía un montón, se mantenía constante, volvía a aumentar, ¿sí? Y eso en el gráfico se refleja en esos cambios abruptos del comportamiento de la temperatura, ¿no es cierto? Lo vimos recién todos juntos cuando yo compartí el proceso. Y este proceso de calentamiento pasa por momentos, entre comillas, como si fueran momentos. ¿Cuánto duran esos momentos? Me gustaría que, en base al gráfico que realicé yo, ustedes puedan decirme cuántos momentos distintos se pueden encontrar y a qué refiere cada momento. Primero, vamos a ver cuántos momentos. A ver, ¿quién se anima o levanta la mano para opinar? O directamente, como somos pocos, habilita el micrófono y comenta. ¿Cuántos momentos se pueden observar? Como momentos. Yo veo 3. 3 momentos. A ver, Belén, ¿cuáles serían esos momentos? ¿Qué te parece a vos? Contanos y yo los voy marcando, a ver. De 0 a 4, que sube la temperatura. Ajá. De 4 a 5, que baja. Ah, espera que voy a Y cambiar de... el color. Bancame que cambio el color Ok. porque rojo con rojo. Ahí vamos. De 0 a 4. Ahí. Sí, dale. De 4 a 5. Otro momento más de 4 a 5. Dale. Y bueno, de 5 a 20, 19. O sea, todo esto completo de acá, ¿no? Claro. Bien. Eso es lo que... Capaz de Sí, 18 a dale. 19 puede haber otro momento, pero no estoy segura. De 18 a 19 acá, otro momento. Bien. No está mal, o sea que podríamos recortar el anterior, ¿no es cierto? O sea que Claro. podríamos recortarlo y ponerlo acá nada más, desde 6, ¿no? Habíamos dicho. Y acá otro momento. Ok, algo me está gustando de lo que dice Belén. En algo yo opino parecido.
En algo difiero apenitas, pero casi nada. Casi nada. ¿Qué podría ser? ¿Cómo lo dividirían? También por el chat decían 3 momentos, ¿no? Acá tenemos 4. Yo coincido que podrían llegar a ser 3. O para mí, o por ahí porque yo soy profe de física, entonces como que estoy acostumbrado, ¿no? A poder observar otras cosas. A ver, veamos uno a uno de los que nos decía Belén, que está muy bien lo que está diciendo Belén. Vamos a ver este que está acá, el último. ¿Qué estaba pasando en este? Como los últimos minutos. ¿Qué pasaba con ese sistema? Ahí están por el chat. Nahuel, si me podés asistir con el chat, porque viste que no lo veo si estoy compartiendo. Ahí dice, en el Dale, último dale. momento está en ebullición, se está evaporando el agua. Bien, o sea que hay un ¿qué? ¿Cómo llamamos? Cambio de estado. Hay un cambio de estado, muy bien, hay un cambio de estado. ¿Sí? Claramente de líquido a gaseoso, ¿no? Cambio de estado. Se está produciendo el cambio de estado, claramente de líquido a gaseoso. Excelente. Rosario comenta, entonces la gráfica tiene que ser una línea recta. Muy bien, ahora vamos a ver si eso entra en esto. Ahora lo vamos a intentar ver un poco más cuando avancemos en el trabajo práctico del día de hoy. Y en este yo coincido totalmente, acá claramente hay un cambio de estado. ¿Y qué tiene que pasar con la temperatura cuando se produce un cambio de estado? Esto lo vimos en forma teórica. ¿Qué pasa con la temperatura cuando se produce un cambio de estado? Mantiene. Es Acá dice que se constante. mantiene constante. Bien. Rosario, Sara, Cambia. Ana. Bien, se mantiene constante, excelente. Paloma. La temperatura en el cambio de estado se mantiene constante, ¿no es cierto? La temperatura acá es constante. Iba a escribir otra cosa. Bueno, me estoy borrando yo solo porque se me va del... Ahí va. Se mantiene constante, la temperatura se mantiene o tiene tendencia a mantenerse constante. Muy bien, excelente. Entonces, yo en esta etapa, en este momento, coincido con Belén. Coincido. ¿En qué otra cosa podría coincidir con lo que dijo Belén? Que también otro por ahí opinó lo mismo, pero no se animó a abrir el micrófono, no se animó a opinar. ¿Qué otra cosa podríamos ver en la cual yo coincido más o menos? Para mí hay 3 momentos en vez de 4. ¿Qué podríamos hacer teniendo en cuenta que la temperatura se mantiene constante cuando hay un cambio de estado? ¿Hubo otro cambio de estado o no? Hubo 3 cambios de estado. Entonces 3 la primera cambios. cita corresponde del sólido al líquido y después en el momento 5 a, no sé si es 17 o 18, no, 17, 17. Sí. ahí sigue cambiando de estado, pero ahí se está calentando el agua para pasar al cambio de estado en ebullición. Bien, entonces Marina, si la temperatura está aumentando, ¿hay un cambio de estado? No, pero está en transición a que vaya al cambio de estado. Bien, está aumentando la temperatura, ¿no? Después veremos que llega después el cambio de estado. Excelente, ¿no? El cambio de estado viene después. O sea que este que está acá, uy, se me va a borrar todo. Yo no quiero borrar todo, yo quiero borrar solamente este, flaco. No me vengas acá con que me querés borrar todo, borrame este pedacito nada más. Bueno, vamos a hacer así. Me borró esto y vamos a volver con el mismo color, ya que estamos entonces, borremos este, que lo habíamos colocado nosotros, ahí. Ahí va, entonces podríamos de alguna manera decir, no, bueno, vamos a ver, estos de acá, tenemos el cambio de estado, ¿no es cierto? Podríamos decir que desde acá hasta acá, me estaba pasando, ahí, ¿qué hubo acá? ¿Qué pasó acá? Desde el minuto 6 hasta el minuto 17, como decía Marina. ¿Qué pasó acá? Subió la temperatura. Bien, hay un aumento de temperatura. Está aumentando la temperatura. Bien. Va aumentando la temperatura, como dice Marina, preparándose luego para el cambio de estado, ¿no? Cuando llegue la temperatura al punto de ebullición, recién ahí va
vamos a tener un cambio de estado, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó con estos de acá? ¿Qué pasó desde 0 a 5 minutos? Más o menos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Hubo otro cambio de estado. ¿Cuál? Muy bien, Naomi, ¿cuál? Si se hubiese derretido el hielo o De algo así. sólido a líquido. Exactamente. Es más, si podemos volver, si nosotros hubiésemos completado acá, si yo hubiese completado acá toda la guía, toda esta parte de acá, hubiésemos notado en la tabla que en ese tiempo, que a los 5 segundos, a los 6 segundos, 6 minutos, perdón, ya se produjo, ya acá no había más, se derritió todo el hielo. ¿No es cierto? Ya en este momento no hay más hielo. ¿Sí? Se derritió completamente el hielo, entonces en ese momento se fue produciendo el cambio de estado. Bien, como están diciendo, se derritió el hielo, dice Rosario, y Toby, se mantuvo constante la temperatura, ¿no? Sí, pero espera, banquenme un rato, porque la teoría nos dice, es más, el trabajo práctico nos dice, che, volvé a leer el apartado 11.4 del libro Wilson y Buffa, ¿no? Y el número 3, aprender dibujando. En un cambio de estado, la temperatura se mantiene constante, como ustedes me dijeron que yo lo puse en naranja. Acá, ¿se mantuvo constante la temperatura? No, y entonces... Che, me estás cambiando todas las ideas, flaco, decidite. ¿O se mantuvo constante la temperatura porque hubo un cambio de estado o no se mantuvo constante la temperatura? A ver, supongo que el cambio de Por- temperatura que ocurre es por- debido a que el hielo al derretirse hace que la temperatura baje hasta llegar a un punto en que ya no hay más hielo para poder sostener esa temperatura, haciendo que ocurra un aumento de esta. Ok, bien, Alex, andamos cerca de ahí, pero vayamos acá, vayamos al video. Vamos de vuelta al video, ¿no? Fíjense que acá tenemos un termómetro, tenemos la pantalla del termómetro en una cámara y en la otra estamos viendo el proceso de calentamiento. O sea que lo que está registrándose acá proviene de colocar este termómetro dentro de este recipiente, dentro de este sistema de agua con hielo. ¿Por qué hay saltos abruptos de temperatura? Esto no está en la teoría. En la teoría nos pone bien Wilson con Buffa, nos pone una línea recta, constante, preciosa. Es más, las hicimos en clase con Nahuel, ¿no? Según Nahuel en su comisión, yo en la mía hicimos las gráficas, es más, analizamos las gráficas desde los ejercicios propuestos por la cátedra y todo, y no vimos nunca un salto. O sea, no vimos nunca acá estos picos que se producen acá. ¿Por qué está sucediendo esto? Para mí es raro, pero no es raro, no es nada raro, es lógico. Porque el agua y el hielo pueden coexistir a la misma temperatura y como decía mi compañero, como que si bien el cuento es el mismo, ese hielo va entregándole frío, digamos, al agua que ya estaba. Bien, muy bien, pequeño detalle, siempre la que tiene mayor temperatura es el que entrega energía al otro, ¿no? O sea que el agua le está entregando energía al hielo. Pero muy bien, Naomi, muy bien, excelente, pero ¿por qué saltos de temperatura? Si la temperatura se mantiene constante, muy bien, el agua está recibiendo energía de esa base, ¿no? De esta base caliente, digamos, por decirlo de alguna manera, que le entrega energía a este sistema. O sea que el agua toma esa energía, ¿sí? Por conducción la toma y después por convección la traslada a todo el sistema, ¿no es cierto? De manera tal que le entrega energía al hielo. El que hielo, como recibe energía, se derrite. Pero ¿por qué esos picos de temperatura que llaman la atención? Para mí están mal acá. ¿O se equivocó esto? ¿No? ¿Nadie? ¿Dónde está el termómetro acá? ¿Alguien me puede dibujar? ¿Tienen la herramienta ustedes anotación? Figura como anotación o como anotate. Así como anotate, escrito, dicho. Bien, está el termómetro ahí. ¿Y en qué parte de todo ese termómetro es el que censa la temperatura?
¿Todo ¿El eso fondo? sensa, todo eso mide la temperatura o hay una partecita de todo eso que mide la temperatura? Solo la parte de arriba, que es Bien. justamente donde se va derritiendo el hielo. Al contrario, ahí donde están los chicos, está Génesis, Alex. O sea, fíjense que ahí abajo pareciera estar, ¿no? Pareciera estar por ahí, no lo vemos muy bien, no tenemos una foto, no estamos cerca de él, pero más o menos. Esa partecita sensa. Entonces, la temperatura, que está relacionada con la energía cinética promedio de las partículas, que en la cara de Naomi de que no me cree nada de lo que estoy diciendo. Esa partecita que está ahí, que es la que sensa, ¿no? Que nos da una relación de la energía cinética promedio de todas las partículas que están ahí, sensa ahí nada más, en ese pedacito. O sea que sensa mide lo que está pasando en ese punto, en lo que tiene alrededor de ese punto, nada más. No está sensando o midiendo lo que pasa en todos los puntos, ¿no es cierto? Hasta si pondríamos otro termómetro más arriba o en un costado, tendríamos diferentes temperaturas. Y ahí nos pelearíamos a ver cuál de las dos utilizamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Recibe energía de esa base, se calienta el agua y el agua entrega energía al hielo. Y el termómetro está sensando solamente lo que está pasando acá alrededor. Claramente se produce un proceso de convección donde el agua caliente a mayor temperatura, ¿qué hace? Aumenta su densidad y ¿qué hace? Va hacia arriba. Y ese espacio, ¿quién lo ocupa? La que está arriba baja. Bueno, se van produciendo esas corrientes convectivas. Entonces lo que está sensando acá es lo que está pasando en determinado momento acá, alrededor. ¿Sí? Por eso es que es abrupto ese cambio de temperatura. ¿Sí? Es lógico, porque estoy sensando, estoy midiendo solamente en ese punto que está ahí. ¿Me explico? Por eso es que hay picos de temperatura, obvio. Si claramente cuando algo empieza a moverse y justo un hielo se pega o se queda justo al lado de este termómetro, la temperatura baja abruptamente. Si este hielo se corrió y justo pasó por ahí agua a mayor temperatura, que le va a entregar esa energía luego al hielo y va a ser una temperatura mayor, va a haber un pico de temperatura. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Esperen, que vuelvo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense que de repente la temperatura es baja, esto empieza a calentarse y hay picos, no salta la temperatura. ¿Sí? Y luego vuelve a descender. Por esto que, por ejemplo, yo comentaba que pudo haber sucedido. ¿Sí? Pero como también vimos nosotros, eso, las corrientes convectivas, hacen eso, Naomi, exactamente. Hacen esto las corrientes convectivas, que es lo que pasa cuando colocamos una estufa, la ponemos en la parte baja de la casa, entonces al calentar ese aire que tiene alrededor, ¿qué hace? Se expande. Al expandirse, ¿qué sucede? Disminuye su densidad, por lo tanto, asciende. Y cuando sube, empuja también el aire que está arriba. Y ese aire que está frío, a menor temperatura, que es más denso, ¿qué hace? Desciende. Y se producen corrientes convectivas. Es cuando ponemos, por ejemplo, que a mí me gusta mucho hacer pasta casera. Entonces, cuando hago la pasta casera, los fideos largos los pongo a hervir. Y cuando hierven, ¿qué hacen los fideos? ¿Vieron el movimiento que hacen? Hacen como un círculo y van girando, ¿o no? Son las corrientes convectivas. De la misma manera sucede con el viento. El viento va de las zonas de mayor temperatura a las de menor temperatura y se generan por corrientes convectivas, con ciclones, anticiclones y un montón de cosas más, se producen los vientos, ¿no es cierto? Pasa al revés con el aire acondicionado. Es más, si nosotros nos subimos a una escalera cerca del techo, y estamos cerca del techo, cuando pintamos, por ejemplo, limpiamos, arriba hay mayor, hace calor, digamos, ¿no? Hay mayor temperatura que en las superficies de abajo. Entonces, por estas corrientes convectivas y porque lo que estás sensando es solamente en esa partecita, en este punto, es lógico que hayan diferentes picos. ¿Me siguen? ¿Estamos de acuerdo con esto o es muy loca la idea de lo que estoy contando? Fíjense que lo que estamos viendo en el libro son modelos. Claramente esto se ajusta a un modelo, yo lo puedo ajustar y decir, claro, porque estoy viendo que hay un cambio de estado. O sea, todo esto que ustedes completaron acá de la parte cualitativa,
La parte cualitativa me ayuda a entender la parte cuantitativa. Por eso, observa y decime qué es lo que está pasando. O sea que esa energía que está recibiendo en los primeros 5 minutos no se transforma en energía cinética, que se transcribe como un aumento de temperatura, sino que recibe el hielo esa energía en forma de energía potencial. Esa energía potencial que está relacionada con la ubicación de las partículas, con las interacciones que se producen entre partículas para poder desprenderse. Che, yo me voy de acá, cambio de estado, ¿no? Formo el estado, me paso al estado líquido, en otro orden distinto, para hacer corta la historia para poder avanzar. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? No. Excelente. Entonces tenemos 2 cambios de estado que podríamos considerar temperaturas constantes y una parte donde hay un aumento de temperatura. Perfecto. Ok, bien. Tercera parte. Dime. Antes de avanzar con eso, déjame mostrarles, como hice a la mañana, Dale, me parece los muy gráficos bien. comparativos Dale. que estamos viendo, para que tengo que ponerlo acá. Bien. Ahí va. Ahí se están viendo, ¿no? Fíjense, yo acá tengo dibujadas 2 curvas. Primero un poco para ponerlo en contexto, ¿no? ¿Qué representan cada uno de estos puntos que están acá? Z1, U1, T1, S1, B, W, Z, R. ¿Qué representan? A ver. Les tiro una ayuda. Recuerden lo que hicimos antes, ¿no? O sea, lo que vimos antes conmigo era una gráfica en una tabla que estaba en un archivo de Word y yo fui marcando los puntos, como habrán hecho ustedes, en esa tabla. No voy a decir más para que ustedes comenten ahora. Rosario dice la temperatura en ese momento del fluido. Claro, ¿Te la podría decir temperatura. los puntos de, o sea, puntos que indican la variación de temperatura a función del tiempo? Bueno, en verdad cada punto indica, un poco como dice Rosario, vos también, pero no, cada punto no es una variación, cada punto es un valor de temperatura determinado en un momento de tiempo determinado, ¿está bien? O sea, cada punto indica, por ejemplo, este punto Q1 indica la temperatura a los 12 minutos. Y estos son los valores que ustedes obtuvieron midiendo del laboratorio remoto, ¿sí? ¿Se entiende eso? Cada uno de estos puntos es una observación que ustedes hicieron. Vieron la temperatura y vieron el tiempo. Hicieron una observación y pusieron estas observaciones en un gráfico, en un sistema de ejes, donde en el eje vertical, ¿qué valores tenemos? ¿Valores de qué? Temperatura. ¿Y en el eje horizontal? Tiempo. Tiempo. Entonces acá, como dijo recién la compañera, lo que podemos ir viendo, si miramos todos los puntos, es cómo varía la temperatura en función del tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Pero cada uno de estos es un punto, es una observación que ustedes hicieron. Ahora, supongamos que yo tengo este punto acá a los 12 minutos, el punto Q1, y después tengo el punto R1 a los más o menos 13 minutos. Yo no sé qué pasa entre los 12 y los 13 minutos, porque estos puntos no se pueden unir a mano alzada de cualquier manera, porque cada uno de estos es una observación individual. Entonces, si yo quisiera saber lo que pasa entre los 12 y los 13 minutos, tendría que tomar más valores de temperatura, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? Mucho silencio, Jorge. No, pero Marina, que tiene la cámara encendida y justo la tengo acá que la veo, dice que sí, con la cabeza. Bueno. Ahora, yo medí datos de temperatura y de tiempo para 2 experiencias diferentes. Una de las experiencias fue el calentamiento del agua
a potencia baja, como recién explicó Jorge, ¿no? Sería, pongo la hornalla al mínimo y caliento el agua. Y la otra experiencia, hice lo mismo, calenté agua, pero con potencia alta, es decir, puse la hornalla en modo de fuego alto. Entonces, ¿cuál de las dos series de datos, la roja o la negra, representa el calentamiento del agua con la hornalla baja? La negra, creo. El de La color. Ahí negra. Rosario dice la roja, calor alto, y Ana dice la negra. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque están bien lo que están diciendo. Pero, ¿qué evidencias les proporciona el gráfico? ¿O qué están mirando en el gráfico para afirmar eso? Eso es lo que tenemos que ver. Rosario dice porque es un proceso, porque el proceso es más rápido. Por la Bien, el definición de proceso de potencia, dice que... Juan Pablo. La negra representa el calor bajo debido al tiempo en que tarda a subir la temperatura, dice Alex. Bueno, Ale, en verdad acá no estoy representando calor en ninguno de los ejes. Este es un sistema coordenado donde pongo valores de temperatura en el eje vertical y valores de tiempo en el eje horizontal. Acá uno puede, por supuesto, establecer una relación entre temperatura y calor, que la vamos a ver enseguida, pero en este gráfico en sí no está representado, por lo menos de manera explícita, el proceso de calor, que es un proceso de transferencia de energía. Lo que está representado, como dijo antes la compañera, cómo varía la temperatura a medida que transcurre el tiempo. Nahue, y Lourdes Sí. dice porque tarda más tiempo en llegar la temperatura final, y Daliana dice que porque la temperatura va aumentando poco a poco por la intensidad del fuego. Bien, bueno, sí, una de las cosas que podríamos ver es, por ejemplo, en los puntos negros, a los 14 minutos, ¿cuál es la temperatura? Bueno, a los 14 minutos tengo un punto N, un dato N que yo medí, que tiene una temperatura cerca de los 0 grados. Será 2, 3, 4. Y a los 14 minutos, para los datos en rojo, que sería la otra observación que hice, porque cada uno representa una experiencia diferente, tengo una temperatura de casi 80 grados. Quiere decir que el sistema rojo llegó en 14 minutos a 80 grados Celsius, mientras que el agua del sistema negro ni siquiera llegó a los 10 grados en los primeros 14 minutos, ¿se ve? Quiere decir que en el sistema rojo la temperatura aumentó en menor tiempo que en el sistema negro. ¿Se nota eso? ¡Qué silencio! ¿Viste? Yo les digo siempre, es como Becker, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Como, ¿dónde estarán? En sus pensamientos, digo, ¿no? Porque obviamente están en la clase, están acá, están escuchando, están atentos, pero ¿dónde irán los pensamientos de ellos? Que es lo que más me preocupa a mí siempre. ¿Qué están pensando? Sí, yo uso algo parecido, pero como a mí me gusta más el rock y el pan rock, les digo, mi cuerpo está acá y mi cabeza por allá. Claro, la Pero mía es más poético, ¿viste? sí, sí, lo Más tuyo es más clásico. poético. Soy un poco más clásico yo. Lo Bueno, mío viene fíjense del lo rock que más está duro. diciendo, claro, lo que está diciendo Nahuel, que es muy importante porque incluso puede ser una pregunta de examen. A ustedes les pueden dar dos gráficas similares a estas, a las que nos comparte Nahuel en el día de hoy, que es lo que hizo fue no seguir la guía tal cual y dijo, che, ¿qué pasará si esa baja potencia? Y entonces puso las dos gráficas, las dos las puso en un mismo gráfico, las expresó en un mismo gráfico con diferentes colores, nos spoileó un poco con el rojo, nos está diciendo, guau, guau, warning, ¿no? Mayor energía, como diría uno más calor, pero mayor energía en forma de calor, nos está alertando ya con el calor, con el color, y podrían preguntarse, ¿a qué se debe esta diferencia? ¿Y cuál es la diferencia de estas dos si nadie me está contando nada y solamente me dicen que es una situación similar a la vista en un laboratorio remoto de curvas de calentamiento? ¿Qué hay de distinto en las dos? ¿Por qué sucedió esto? Podría ser la pregunta.
Exacto. Es la misma cantidad de agua o la misma cantidad de hielo inicial. Es agua en los dos casos, así que el calor específico, como ya vimos, es el mismo. Entonces, ¿qué explica estas diferencias? ¿Cuál sería? ¿Un multiple choice sin decir las opciones? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué hay de distinto entre este y este? Entre el rojo y el negro. ¿Qué cambió de las situaciones vistas? ¿Qué La fue lo que cantidad, sucedió? la cantidad de energía que transmite la base, Bien, ¿y cómo lo llamamos a eso? que uno es proceso de calentamiento a calor alto y otro proceso de calentamiento a calor bajo. Bien, y ahora lo vamos a ver bien cómo se llama ese término, que ya lo vimos nosotros, pero que hay que meterlo un poco acá. Dale, Flor. Gracias. Además, recuerdo que Nahuel también comentó de que uno de ellos tenía mucho más potencia, una de las hornillas, o sea, estaba con una potencia más fuerte y el otro estaba como más despacio, se podría decir con una potencia menor. Entonces, el calor al principio, el de la gráfica roja, por ejemplo, sube muy rápido la temperatura, en cambio en el otro es un poco más lento, más despacio. Bien, excelente. Acá tiran la pendiente, tienen los dos diferentes pendientes. Ahora vamos a ver dónde vamos a encontrar esa pendiente. Se le aplica menor energía, yo diría menor energía por unidad de tiempo, ¿no? Porque el tiempo va variando, va cambiando el tiempo, entonces esa relación es menor cantidad de energía por unidad de tiempo, que justamente es el concepto de potencia, que es lo que vamos a ver, que es lo que Marina estaba comentando también, al igual que Flor, y que faltaba como esa palabrita nada más para sacar un poco más, ¿no? Tironear un poco más acerca de qué es lo que opinan ustedes, qué es lo que piensan ustedes y poner un lenguaje más físico. Quitar un poco lo coloquial, que está bien, no está mal porque nos ayuda un montón, pero colocarle un poco más el lenguaje físico, que es lo que va a aparecer en el examen, por ejemplo, ¿no? Bien, genial. Entonces, bueno, ahora vamos a avanzar hacia el modelo físico. Hasta acá estuvimos trabajando únicamente en el plano de los datos observables, y lo único que hice yo acá fue, puse cada dato de temperatura y tiempo en un eje del sistema X, Y, en un sistema cartesiano. Y los grafiqué, porque es más fácil ver lo que pasa acá que lo que pasa en una tabla. Ahora Jorge les va a introducir un modelo para intentar, digamos, entender qué está sucediendo e incluso predecir cosas que nosotros no tenemos. Es decir, ¿qué pasaría entre Q1 y R1? Acá tenemos un hueco. Lo mismo que entre T y U, porque ese dato no lo tomamos. Así que ahí tenemos un hueco, ¿no? Si nosotros tenemos un modelo, podemos llenar estos huecos, que, bueno, eso es lo que vamos a avanzar ahora. Tal cual. Bueno, ahí comparto yo nuevamente pantalla y estamos acá, que la tercera parte justamente dice comparar un modelo y es lo que le proponíamos trabajar en clase. Todo lo anterior, ustedes lo tuvieron que haber hecho por su cuenta, en forma individual o en forma grupal, venía muy bien, cualquiera de los dos es buenísima. Recuerden siempre que yo les digo que la ciencia se trabaja en grupos, ¿sí? No se trabaja en forma aislada, sino que trabajamos con otros para poder acompañarnos y poder juntos poder llegar a buscar estas soluciones que queremos nosotros. Entonces, vamos a comparar un modelo, vamos a intentar introducir nosotros un modelo que nos permita predecir lo que está sucediendo, predecir qué pasa entre ese punto P y ese punto Q que nos hablaba Nahuel. Recordemos un poco del módulo 8 que nos hablaba que la energía intercambiada en forma de calor, ¿sí? Eso que llamamos calor, ese proceso de transferencia de energía, esa energía intercambiada en forma de calor Q, depende, está relacionado, es directamente proporcional al calor específico, a la masa y a la variación de temperatura de esa sustancia, ¿no? Q es igual a M por C por delta T, como yo acabo de resaltar. Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo que vimos en el módulo 8. Anteriormente habíamos trabajado, incluso habíamos trabajado en el módulo 3, en el módulo de trabajo, energía y potencia, y habíamos dicho nosotros que la potencia es la energía, que en este caso podría ser energía intercambiada, en función de tiempo. A mí no me interesa la energía que puede entregar un sistema, sino la cantidad de energía que puede entregar un sistema por unidad de tiempo. Es lo que llamábamos nosotros, por ejemplo, en el módulo 3 como unidad de medida watt.
¿verdad? Entonces, fíjense que acá, si nosotros despejamos este T o este delta T con T minúscula y lo pasamos multiplicando, nos queda que la energía, lo voy a escribir acá, energía lo puse en general por sus diferentes formas, ¿no? En la cual podemos encontrar la energía sobre delta T es igual a la potencia. Entonces, fíjense, lo acabo de escribir igual y justamente lo que quería es hacer una relación de esto, ¿no? Ahí vamos de vuelta. O sea que si esta energía, el delta T, lo pasamos multiplicando la potencia, acá, quería llegar a esto, es la potencia por el delta T. Fíjense que la energía que le entregamos nosotros al sistema, se lo entregamos en forma de calor, lo que llamamos nosotros calor, ¿no es cierto? O sea, este Q. La energía es este Q. Entonces, la cantidad de energía o la energía intercambiada en forma de calor es igual a la potencia por la variación de tiempo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Es un poco de repaso entre el módulo 3, el módulo 8, es un mix entre los dos. Entonces, bueno, ¿qué nos propone ahora? Dice, si igualamos ambas ecuaciones, las dos que teníamos arriba, y despejamos, trabajamos algebraicamente, vamos a poder llegar a esta expresión matemática que está acá, que dice delta de T, cuando colocamos T en mayúscula, estamos hablando de la temperatura, es igual a la potencia sobre la masa por el calor específico por delta T de esa T minúscula de tiempo. Bueno, vamos a ver esa forma algebraica, ¿no? A ver cómo se llega a eso que está escrito ahí. La cantidad de energía intercambiada en forma de calor es igual, ¿no? Q es igual a Q. Entonces, si esta Q es igual a esta Q, entonces todo esto que está acá, M por C por delta T de temperatura, tiene que ser igual a esto que está acá, ¿verdad? Hacemos una igualación, entonces nos queda que M por C por delta T de temperatura es igual a la potencia por el delta T. ¿Me siguen todos hasta ahí? ¿Sí? Igualamos los dos términos. Las dos ecuaciones que teníamos, las igualamos. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía intercambiada en forma de calor es igual para las dos. Entonces, despejemos ahora de esta ecuación que tenemos acá, de esta nueva que acabamos de escribir nosotros, despejemos la variación de temperatura, que era la que estaba en el eje de la Y, ¿no es cierto? En el eje de la Y. Despejémosla. Para despejarla, todo esto que está acá multiplicando, ¿cómo lo pasamos? Dividiendo, claramente, ¿no? Ahí Marina se me aburre con lo que estoy diciendo porque ya lo sabemos, ¿no? Ya lo tenemos en cuenta, ya lo practicamos durante todo el cuatrimestre. O sea que delta T de temperatura es igual a la potencia, estaba multiplicado por delta T, y voy a hacer un pequeño ajuste que solamente la potencia la voy a dividir por masa por el calor específico. Claramente es lo mismo, ¿no? Dividir solamente a la potencia por masa por calor específico que dividir a todo, ¿no es cierto? El orden de los factores no altera el producto y acá con la división pasa exactamente lo mismo. Y llegamos de esta manera a la ecuación que está planteada abajo, acá. Esta que está acá, llegamos a esta. ¿Sí? ¿Se comprende cómo llegué a esta? ¿Cómo pasamos de una hacia la otra? ¿Sí? ¿Hicieron captura de pantalla? Sí, ¿no? Lo copiaron, hicieron una pequeña captura de pantalla. Siempre acá es válido y si no lo pueden repasar después desde el video cargado a YouTube. Fíjense que nosotros cuando graficamos, cuando graficó Nahuel, cuando grafiqué yo, bueno, esta es la gráfica que me quedó a mí, plasmada en GeoGebra, con los mismos puntos, exactamente los mismos puntos que había tomado acá, nosotros estábamos tomando la temperatura expresada en grados Celsius en respecto del tiempo. ¿Sí? O sea, ¿qué pasaba con la temperatura a medida que transcurría el tiempo? Esto también ya lo hablamos en el módulo, en el trabajo práctico de laboratorio número 1. Entonces, tenemos en el eje Y, estamos hablando de la temperatura, y en el eje X estamos hablando del tiempo. Entonces, como la temperatura es el eje Y, nosotros podríamos escribir, en vez de delta T,
lo podríamos reemplazar por la Y, porque es lo que representamos en el eje Y. Y en vez de escribir delta t de tiempo, podríamos escribir X, poner entonces Y en función de X, que es lo que hacemos en matemáticas, ¿no es cierto? Poner una variable en función de otra. Poner la temperatura en función del tiempo. Y acá nos queda una ecuación, ¿no? Estamos trabajando de física, nos pasamos a matemáticas. ¿Para qué? Para intentar encontrar un modelo matemático que se ajuste a este proceso de calentamiento que estamos estudiando nosotros. Sin olvidar que la Y es delta de temperatura y que la X es delta de tiempo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de ecuación, qué tipo de función nos representa a nosotros esta ecuación que yo acabo de escribir acá? Bueno, que escribí no, que estaba escrita, ¿no? ¿Qué tipo de función para los que ya están cursando matemáticas Función en este lineal. cuatrimestre? Es una función lineal, ¿no es cierto, Naomi? Muy bien. ¿Y cómo es la fórmula, la forma general de la ecuación lineal o de la función lineal? ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? ¿Se acuerdan? F de X es igual a X más B. Y es igual a M de X más B. Donde M es la pendiente, ¿no es cierto? Esto lo recordamos todos, o del cole secundario. Es la pendiente y B la ordenada al origen. Es más, esto, me suena reconocido porque ya lo vimos en el TP número 1, ¿no? Esto ya lo dije, ya lo trabajamos incluso con la expresión matemática, y acá Rosario, Lourdes, están comentando muy bien la ecuación de la recta. Perfecto. Entonces, si trasladamos el universo matemático al universo físico, ¿cuál sería la pendiente en el universo físico? ¿Qué variables físicas me hablan de la pendiente? La Potencia potencia, la masa dividido y el masa. calor específico. Excelente, muy bien. Todo esto junto que está acá, que se encuentra multiplicado a la X, es la pendiente. O sea que la pendiente de las gráficas que mostró Nahuel, porque Nahuel mostró dos gráficas, y como alguien comentó en el chat, tienen diferente pendiente, una más inclinada que la otra. ¿De qué dependen esas pendientes? Dependen de la potencia, de la masa y del calor específico. Nahuel nos comentó que la masa era la misma y que el calor específico es el mismo, porque es agua. O sea que ambas dos gráficas eran distintas porque a las dos se le había entregado diferente potencia. A las dos se le había entregado diferente energía, diferente cantidad de energía por unidad de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es más, acá me lo dice, ¿no? Entonces el paréntesis cumple la función dependiente de este gráfico. Acá nos spoilearon, pero bueno, llegamos nosotros también a esa deducción, ¿verdad? Excelente. Dice, ¿en algún momento del gráfico se observa algún comportamiento lineal? ¿Vimos algún comportamiento lineal en la gráfica? ¿Durante cuánto ocurre? ¿Desde qué instante hasta qué instante? Ahí vamos. Dale. Cuando subió la temperatura. Bien, cuando aumentó la temperatura, lo dijo Marisa, lo dijo Sara, excelente. ¿Cuánto tiempo dura? Vamos. ¿Cuánto tiempo dura esa función lineal? Acá alguien en el chat está comentando que dicen 12 minutos, dice Rosario. A ver, desde los 6 minutos, no estoy marcando nada, desde los 6 minutos hasta los 17 minutos, ¿no? No contemos el 18 porque no lo habíamos agarrado, ¿no? Durante 11 minutos, aproximadamente. Ahí Rosario rectificó, excelente, claro. Siempre decimos aproximadamente porque no sabemos qué pasó entre el minuto 5 y el minuto 6, no sabemos qué pasó entre el 17 y el 18, ¿no? Como había dicho Nahuel anteriormente. O sea que en este instante donde nosotros podemos encontramos un comportamiento del tipo lineal, podemos decir que se está produciendo en este momento, entre este intervalo de tiempo, acá, un cambio de estado.
¿Estamos de acuerdo? Perdón, un aumento de la temperatura, que es lo que acabo de decir. Estamos notando un cambio de temperatura donde esta pendiente está relacionada con la potencia, la masa y el calor específico de esta sustancia. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Podemos avanzar? Excelente. Jorge, Sí. acá tengo para mostrar otro gráfico. Ahí vamos, espera. Ahí vamos. Terminamos esta y ahí vamos a eso. Dale. Entonces dice, en los momentos donde no hay un comportamiento lineal, no podemos decir nosotros que ocurre el proceso de calentamiento, ¿no? Porque solamente esto de y es igual a m de x más b es una función lineal, ¿no? Es un modelo de función lineal. Y este y es igual a p sobre m por c por x, o este que tenemos acá arriba, que marcamos antes nosotros, ese tiene un comportamiento lineal, ¿verdad? Entonces, donde no hay un comportamiento lineal, no podemos decir que ocurre un proceso de calentamiento. ¿Qué es lo que ocurre cuando no vemos un proceso del tipo lineal? ¿Y pueden dar una explicación física a lo que está pasando en los otros momentos? ¿Qué está sucediendo cuando no hay un comportamiento del tipo lineal? Alex dice, sería un proceso de enfriamiento. ¿Estamos viendo un proceso de enfriamiento acá, Alex? Cambio de Es la estado. Cambio de Calentamiento. estado, muy bien, Sara. Lourdes, cambio de fase, muy bien. Donde no vemos nosotros un comportamiento del tipo lineal es porque hay un cambio de estado. Está produciendo un cambio de fase, ¿sí? Está cambiando de un estado al otro. Es más, habíamos dicho que se mantenía constante. Ya pudimos decir por qué esos picos, ¿no? ¿Por qué en la parte experimental me aparecían picos? Bueno, lo pudimos trabajar en base a esta experiencia en particular. Es más, yo comentaba de que para que no tengamos tantos picos, que igual van a haber, lo que se pudo haber hecho una pequeña corrección en la actividad, no en la actividad de laboratorio, sino en la que observamos nosotros, es que la base vibrara. Si hacemos que esa base vibre, entonces la energía se transmite más fácilmente, pero no tendríamos todo eso rico que estamos viendo acá, ¿sí? Ahora sí, Nahuel les va a compartir este otro gráfico que tiene para nosotros, que nos trajo en el día de hoy, así continuamos con la cuarta parte de la actividad, que ahí van a trabajar un poco más ustedes. Ahí está, estaba muteado. Bueno, nada. Acá están viendo los gráficos, ¿no? Acá lo único que yo hice, a diferencia de lo anterior, es, ahora, como vieron con Jorge, identificamos la parte donde hay un aumento y los puntos, digamos, que uno supone que pueden ser unidos como una recta. Recuerden que los puntos, tanto los que están en rojo como en grisecito, lo único que representan esos puntos es datos que yo observé. Mientras que esta recta es el modelo que mostró Jorge, es decir, qué valores tomaría la temperatura para distintos valores de tiempo si se cumple el modelo de Jorge. Bueno, acá podríamos observar, ¿no?, que para un rango de datos, fíjense que las rectas prácticamente atraviesan los puntos, lo que significa que el modelo tiene que lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero el modelo acá tiene una buena predicción respecto a los valores observados. Recuerden siempre que los puntos son los valores observados, mientras que la recta es el modelo teórico, es el modelo que predice lo que pasaría si se cumplen esas condiciones de las que habló Jorge. ¿Y qué puedo hacer yo? Bueno, lo que yo puedo hacer es pedir, a partir de los datos experimentales, puedo decirle, bueno, ¿cuál es la recta que mejor pasa por todos estos datos? Por supuesto que seleccionando, yo acá seleccioné desde U1 hasta más o menos J1, o K1, porque, o lo debo haber hecho, no me acuerdo bien, pero hasta L1, porque busqué la parte donde el comportamiento claramente es lineal. Lo mismo hice acá, ¿no? Seleccioné desde P hasta E1, porque es donde es lineal. Y bueno, ¿qué me arroja el GeoGebra? Me arroja una ecuación. Es una ecuación de una recta, donde ya saben que este valor, 7,96, es la pendiente,
estos son las X, los valores de tiempo, estos son los valores de temperatura, y esta es la ordenada al origen, que como dijo Jorge, mucho no me interesa. ¿Qué podemos ver, ahora sí, entre la curva roja y la recta, perdón, que une los puntos rojos, con la recta, en diferencia con la recta que une los puntos negros, en cuanto a la pendiente? ¿Qué ven? Ya lo habían visto cualitativamente, pero ahora ¿qué les indican los valores? ¿Cuál es la pendiente de la recta que une los puntos rojos? A ver. 7,96. Bien. ¿Y cuál es la pendiente de la recta que une los puntos negros? 6,37. Bien. Y entonces ahora, en base a lo que dijo Jorge, ¿no? ¿Cómo se explica que la pendiente que une los puntos rojos es mayor a la pendiente que une los puntos negros si la masa es la misma y la sustancia es la misma? Que la potencia fue distinta. Claro, que la potencia fue distinta. ¿Y cómo es la potencia? ¿Directa o inversamente proporcional al valor de la pendiente? Es decir, cuando tengo mayor pendiente, ¿tengo más potencia o menos potencia? Más es proporcional, directamente proporcional. Claro, es directamente proporcional. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo, y ahora va a avanzar Jorge en eso, una vez que yo tengo mis datos, yo puedo pedirle al GeoGebra o a cualquier otro, también al Excel o a cualquier otro programa que maneje planillas de cálculo. Esto es una planilla de cálculo, ¿no? Donde yo pongo valores y me los grafica. Le puedo pedir que me calcule la recta que mejor pase por estos puntos, pero no elijo todos los puntos. Elijo los puntos donde claramente yo veo que hay una tendencia lineal, ¿entienden? Son los puntos que están alejados de los valores donde se producen los cambios de estado. Y a partir de eso calculo una pendiente. Bueno, ahora vamos a ver con Jorge de qué me sirve esa pendiente, ¿sí? Es lo que van a trabajar ustedes. Una vez que yo tengo la pendiente, que me la saca el programa, y sé que hay una relación directamente proporcional entre la pendiente y la potencia e inversamente proporcional a la masa y el calor específico, bueno, puedo analizar cuestiones sobre el sistema que estoy estudiando, ¿no? Así que ahora en eso seguimos, Jorge. Vale, perfecto. Entonces vamos a continuar nosotros con la cuarta parte, ¿sí? Que se dice justamente interpretando gráficos, que es lo que también intentamos hacer desde un primer momento, interpretar estos diferentes gráficos, que es lo que seguramente a ustedes les van a preguntar en el examen. Les van a dar diferentes gráficos y ustedes van a tener que hacer una interpretación de estos gráficos, quizás en forma de multiple choice por lo general, ¿no? Pero sí, está bien, multiple choice es re fácil, pues si tengo 4 opciones y tengo, digamos, un 25% si me tiro al azar de poder acertar, y no es la idea, ¿no? No estamos jugando acá a la lotería, sino que estamos queriendo aprobar una materia, como ya había dicho anteriormente. Y aparte, aprender, porque no es solamente aprobar una materia, sino la importancia que tiene la interpretación de los gráficos. Yo siempre se los digo de que la ciencia está llena de gráficos. En todo libro de ciencias, de cualquier tipo de ciencia, siempre aparecen gráficos. Y si yo sé leer un gráfico, o sé leer gráficos, voy a poder leer de cualquier ciencia. Y voy a poder analizar de cualquier ciencia. Así no maneje mucho esa ciencia, lo voy a poder analizar porque, bueno, es un arte esto de analizar y de interpretar gráficos, ¿sí? Dice, el siguiente gráfico fue construido con datos de temperatura y tiempo que fueron adquiridos en el laboratorio remoto de calentamiento de agua. Porque si no me dice que se adquirieron de esta manera, yo no tengo ni idea de qué está pasando acá. Obviamente estoy viendo que hay un aumento, hay una variación de temperatura en función del tiempo. ¿De qué cosa? De agua en un laboratorio remoto, ¿sí? Dice, estimar cuántos grados Celsius por segundo aumentó el agua en este intervalo de tiempo. Hablamos de estimar cuántos grados por segundo aumentó el agua. O sea que estamos hablando del proceso de calentamiento, no de cambio de estado, ¿no es cierto? Bien, acá tenemos la gráfica y ustedes van a tener que estimar. ¿Por qué estimar? Aproximado, porque a mí no me dice los valores exactos. No me dice el valor exacto acá, no me dice el valor exacto acá, no me dice el valor exacto acá.
esta temperatura. Por eso, estimar, por eso nos va a dar a cada grupo, que yo los voy a dividir ahora en salas, nos van a dar diferentes valores, pero van a estar muy cercanos esos valores, ¿sí? Otro ejercicio, otra parte más. Dos cantidades idénticas de agua que estaban a 0 grados Celsius fueron calentadas con un sistema similar al observado en el laboratorio remoto. Cuando se registró la temperatura en función del tiempo, se realizó el siguiente gráfico, ¿sí? Dos cantidades idénticas. Tengo acá estos dos gráficos. Ya Nahuel nos estuvo contando, o sea que ya nos podríamos dar cuenta de qué está pasando con el celeste en comparación con el verde. Nos podríamos ya a simple vista dar cuenta de qué está pasando. Y nos pregunta calcular la velocidad de calentamiento, o sea, cuántos grados Celsius por segundo se calentó cada recipiente de agua, ¿sí? Cuántos grados por segundo el celeste, cuántos grados por segundo el verde. Ojo que habla de calentamiento, proceso de calentamiento, no el cambio de estado. Después dice, ambos sistemas partieron de la misma temperatura y tienen la misma cantidad de agua. ¿A qué se debe que un recipiente se haya calentado más rápido que el otro? Bueno, ustedes ya lo podrían responder, ¿no? Lo tienen que responder después y después todos juntos en el general lo charlamos. Pregunta, si las masas eran de 500 gramos, el calor específico es 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. Calculen la potencia del calentador a la que fue sometido cada recipiente, obviamente con los datos estimados que tomaron ustedes. Luego, también tenemos dos masas de agua en estado sólido, es similar la situación y expliquen ustedes qué fue lo que pasó y por qué ocurre esto. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que estuvimos charlando antes, nada más que ustedes lo que van a tener que hacer ahora es ponerlo en práctica. Y lo último, hay una situación que figura acá, ¿y por qué pudo haber pasado esto? Es para que ustedes expliquen un poco acerca de esta estimación del calentamiento. Sí, son varios puntos que si bien es mucho texto el que hay para leer, la actividad es muy sencilla y es muy corta. Entonces, dejo de compartir pantalla, voy a abrir salas de grupos reducidos, voy a hacer salas de 6 estudiantes por sala para que lo puedan hacer más rápido, para que puedan intercambiar entre ustedes. Vamos a hacer, sí, de 6 estudiantes por salas, entre 6 y 7, creo 10 salas reducidas, no importa si son de la misma comisión, si son de mi comisión, si son de la comisión de Nahuel, sino que son todos estudiantes de la cátedra CISALE de Biofísica. Todos están recibiendo la misma información, la misma clase, o sea que entre todos, en comunidad, ¿sí?, científica, van a trabajar con estos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, abro las salas reducidas, van a tener media hora, o sea que más o menos 50 los traigo a la sala general para que entre todos podamos discutir los diferentes puntos.